que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce y sabe lo que nosotros necesitamos. Así que vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que vamos a compartir su palabra. Espérenme un segundito que quiero cortar algo, ¿sí? Ténganme paciencia, por favor. Ténganme paciencia, muy bien. Bien. Dios está probando su paciencia en este tiempo. Amén. Muy bien. Se ríen ustedes, son bastante malos, ¿saben? No se imaginan el lío que yo tengo acá, ¿no? Bien, ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Algún día tendremos un DJ que se va a ocupar plenamente de todo esto. Amén. Saben que tenemos un tema porque con las dos computadoras acá a veces se nos complica, pero ya estamos, no, está bien. No, mi amor, está bien. Estaba pensando en esta semana en algo que siempre repetimos, ¿no? Siempre estamos hablando de eso y es el propósito y por qué nosotros insistimos en que cada uno de ustedes pueda encontrar el propósito de la vida. Porque cuando nosotros encontramos el propósito, estamos encontrándonos con la eternidad. Nosotros, hermanos, hemos sido enviados a esta tierra con propósitos eternos. Y la verdad es que no vinimos a esta tierra a construir casas, aunque pudiéramos construirlas, las tenemos que construir. No fue el propósito de Dios que viniéramos a construir mansiones, levantar grandes empresas, si ellas no tienen el propósito eterno. ¿De qué estoy hablando? Estoy diciendo que si el propósito de Dios para su reino es que usted levante mansiones o que levante empresas o inventa cualquier otra cosa, está muy bien. Pero cuando eso que estamos haciendo no tiene propósitos eternos, no tiene el propósito de Dios por el cual Dios nos mandó, la verdad es que todavía seguimos sintiendo tristeza y vivimos en estados en donde Dios no quiere que vivamos. Porque la vida es solo un soplo. Vaya si hoy podemos decir que la vida es un soplo, ¿no? Con todo lo que está sucediendo, todos los días estamos escuchando cómo personas están partiendo a la eternidad, cómo se están muriendo, y la verdad es que temo decir que dentro de muy poco tiempo ya vamos a ser inmunes a los avisos, a las noticias que tenemos de que se murió tal o que ¿te acordás vos, che, del que vivía allá, que se llamaba tanto? Hoy me decía mi esposa, antes de que empezáramos el culto, me decía, ¿te acordás del hermano Simón? ¿Qué hermano Simón? El hermano Simón de la Iglesia del Señor, que era electricista de automóviles. Sí, me acuerdo, que alguna vez Isaac te arregló la electricidad de algún auto. Bueno, resulta que partió a la eternidad. Y se fue. Y ya está, y la vida es un soplo. Porque todos tarde o temprano, hermanos, ni por más que sean jóvenes, hoy menos que nunca, hoy no podemos decir de que porque somos jóvenes estamos librados de una muerte prematura. Porque todos tarde o temprano tenemos que enfrentar la cita que no podemos evitar. Todas las citas podemos postergarla en la vida, pero esta cita que tenemos de partir de esta tierra es algo que no podemos evitar. Y en ese momento, cuando esto sucede, ya no hay tiempo para mejorar nada. Si tenemos la gracia de saber el tiempo de nuestra partida, que alguien venga y nos diga, un doctor, bueno, tienes 2 meses, tienes 3 meses, tal vez tengamos la oportunidad de arreglar algunas cosas, pero el 99% de todo lo que hicimos ya lo hicimos. Entonces pensaba en esto y decía, ¿por qué nosotros tenemos que saber
¿Por qué tenemos que trabajar sobre este tema del propósito de Dios sobre nuestras vidas? ¿Por qué tenemos que sacarnos de la mente el hecho de que nosotros vinimos nada más que a gastar, a consumir comida, a consumir aire, a ocupar el lugar que tal vez otro tendría que ocuparlo? Y la vida no es esa. Dios nos ha mandado a nosotros, a ustedes y a mí y a mi esposa, a cada uno de ustedes con un propósito. Y cuando nosotros no descubrimos el propósito, hay beneficios de la vida que nosotros empezamos a perder. Entonces quiero compartir con ustedes en breve 5 grandes beneficios de vivir en el propósito de Dios. 5 beneficios que normalmente la gente no los conoce porque no sabe para qué vino a esta tierra. Y simplemente pasaron por esta tierra y nadie más se acuerda de ello. Entonces, permítanme en esta tarde enseñarles a ustedes estos propósitos que si usted trabaja firmemente en el deseo de poder conocer el propósito por el cual usted está hoy sentado en su casa con su familia. ¿Cuál es el propósito por el cual usted está respirando? ¿Cuál es el propósito por el cual usted pasó por ciertas cosas en la vida? Y que no sabe por qué sucedieron o por qué y para qué sucedieron. En estos 5 grandes beneficios de vivir en el propósito de Dios nos va a permitir a nosotros abrir nuestro entendimiento y empezar a trabajar rápidamente, porque como no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar, nosotros tenemos que llegar a la presencia de Él, diciéndole: Señor, aquí están nuestras obras. El primer propósito, lo primero que nosotros tenemos que conocer en nuestro propósito es porque cuando nosotros conocemos nuestro propósito le vamos a dar el sentido a la vida. Vieron que algunos dicen: la verdad que yo no sé por qué vivo, ojalá me muriera. No tengo idea de por qué yo estoy pasando lo que estoy pasando, porque no se le encuentra el sentido a la vida. No, el propósito nos da a nosotros el sentido de por qué estamos viviendo. Cuando Dios nos creó fue para que nuestra vida tenga significado. O sea, una vida sin significado no tiene mucho sentido, ¿no? Y la gente anda en busca de métodos como la astrología o lo que tenga que ver con lo psíquico. Y todos estos métodos son absurdos para poder conocer cuál es el propósito por el cual Dios te dio vida. Porque el que da la vida, el que la vida tenga sentido, digo, hace que puedas soportar cualquier cosa. Si no es así, si no tiene sentido tu vida, si no es así, se transforma en algo insoportable. Y ahí es cuando nosotros empezamos a escuchar: yo no quiero vivir, ya estoy cansado de la vida, ya mi vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos a Dios, cuando Dios no es parte de nuestra vida, la vida no tiene el significado, no tiene esperanza. Y el profeta Isaías, allá en el libro 49, en Isaías capítulo 49, versículo 4, dijo lo siguiente. Isaías 49, versículo 4. Dijo: pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. O sea, ¿cuál es el sentido de trabajar tanto, no? De forzarnos tanto por construir cosas y tener cosas de la vida, como que de pronto lo vamos a llevar después de que nosotros partamos de esta tierra. Y la verdad es que no nos llevamos nada, creo que lo dije en algún momento, no nos llevamos nada, nos vamos desnudos. Y si vamos vestidos porque alguien nos vistió, y ese alguien sobre lo demás, ni siquiera nosotros pudimos elegir nuestra ropa. Entonces Isaías dice: por lo demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mi fuerza. Pero él dijo algo: pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Cuando hablamos de Job, este hombre que fue probado, en el libro de Job, capítulo 7, versículo 6 y el versículo 16, dice: y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. ¡Wow!
y fenecieron o murieron sin esperanza. Abominó, versículo 16, abominó mi vida. Abomino mi vida, dice, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. Amados, la tragedia más grande que nosotros podemos tener en nuestra vida no es morir. La tragedia más grande que nos pueda suceder en esta vida no es morir, sino que la tragedia más grande que nos puede suceder en la vida es haber vivido sin un propósito. Haber muerto sin haber conocido nunca para qué nosotros estuvimos en esta tierra. ¿Por qué Dios nos dio vida? ¿Por qué Dios nos formó en el vientre de nuestra madre y cada uno de nuestros huesos, dice, eran conocidos? Mis ojos vieron a Dios. Estuvimos en la eternidad. Nosotros somos personas eternas. Venimos desde la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha elegido para estar en esta tierra. Pero si te vas a morir, si me voy a morir, esa no es la mayor tragedia. La mayor tragedia es que te mueras sin un propósito, sin haber conocido un propósito. Entonces, cuando nosotros conocemos nuestro propósito, le vamos a dar el sentido a la vida. Vamos a saber por qué estamos viviendo y para qué estamos viviendo. Y cuando algo tiene sentido, entonces nosotros lo podemos hacer con buen agrado. Por eso es que cuando empiezas algo y te sientes motivado por hacer ese algo, tiene sentido de por qué estás gastando tus horas, tu tiempo, porque eso tiene un sentido. Tiene un sentido. En la vida pasa lo mismo. No puedes morir sin haber alcanzado tu propósito. Y el sentido de tu vida y el sentido de mi vida lo va a dar sabiendo qué es y por qué Dios nos mandó a esta tierra. En segundo lugar, cuando conocemos el propósito, se va a hacer más simple la vida. Wow, ¿quién no quisiera tener una vida más simple? A ver, con no tantos problemas, ¿no? Que sea más simple la vida. Bueno, el propósito, cuando nosotros alcanzamos el propósito de Dios en nuestra vida, va a definir lo que haces o dejas de hacer. El propósito es el patrón por el cual evaluarás las cosas que son esenciales y cuáles no lo son. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que el propósito, ese patrón, es el que va a decirnos a nosotros, estas cosas sí es importante que las hagamos. Le voy a dedicar tiempo a esto, ¿por qué? Porque yo conozco el propósito. Y cuando yo conozco el propósito, mi vida se hace más simple porque no ocupo tiempo en cosas que no debería ocuparla. Sé cuáles son las cosas esenciales en mi vida y cuáles no son las cosas esenciales en mi vida. Entonces la pregunta que nos hacemos es esta actividad que voy a hacer, esto que voy a ocupar mi tiempo, ¿me ayudará a cumplir con el propósito de Dios para mi vida? Ahí está el tema, amados, de por qué muchas veces cuando terminamos el día decimos, no me alcanzó el día. La verdad que fue un día que no trajo ningún tipo de provecho, no cambió absolutamente nada, no modifiqué nada de lo que yo soy. ¿Por qué? Porque muchas veces las actividades que nosotros hacemos son actividades que no están relacionadas con el propósito por el cual Dios nos llamó a esta tierra. Entonces siempre me tengo que preguntar, ¿me va a ayudar a cumplir con el propósito de Dios para mi vida lo que yo voy a hacer? El libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 5, dice, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y lo tiene todo. Y te lleva a tener tranquilidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Lo que está diciendo aquí que no conoce para qué está. Hay algunos que pretenden ser ricos y no tienen nada. Pero hay otros que parecen ser pobres, pero lo tienen todo. ¿Por qué? Porque conocen el propósito, porque su vida es más simple. Su vida no es tan engorrosa, tu vida no es con tantos problemas, tantas situaciones. Y eso te hace que vivas en la tranquilidad.
Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, dice, al de propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, si nosotros tenemos una vida complicada, una vida atareada, una vida que, pucha, me gustaría vivir la vida. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, a ver, oh, si yo tuviera los millones de dólares que tiene aquel, ¿no? ¿Cómo la pasaría, no? Pero la verdad es que no pasa por dinero, no pasa por ser rico, porque puedes ser pobre y puedes tenerlo todo. Cuando nosotros alcanzamos el propósito, nuestra vida se hace más simple, porque al de propósito firme, o sea, al que conoció su propósito y es firme en su propósito, dice que Dios lo va a guardar en perfecta paz. ¿Cuánto vale la paz? ¿Le podríamos poner un precio a la paz? Paz en tu hogar, paz en lo que estás haciendo, paz con los demás, paz en la sociedad. ¡Wow! ¿Por qué es esto? Porque en ti confía. Cuando nosotros alcanzamos el propósito, estamos confiando en Dios de por qué nos mandó a la tierra. Entonces tiene propósito el hecho de que seas más petizo que otro, porque aún tu cuerpo, aún lo que nosotros somos, porque tenemos cana o porque no tenemos cana, o porque hablamos con cierto tono, porque nos movemos de cierta manera, empieza a tener propósito. Ya no me quejo de que soy petizo, de que soy gordo, que soy morocho, que soy blanco, que tengo o no los ojos verdes, los ojos marrones. Ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la vida se hace simple. ¿Por qué? Porque Dios me mandó de esta manera para cumplir un propósito. Y cuando nosotros estamos en el propósito firme, Dios nos guarda en perfecta paz, porque confiamos en Dios. En tercer lugar, cuando usted y yo conocemos el propósito, enfocamos nuestra vida. Y cuando nosotros hablamos esto es que hace que dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que realmente es importante. O sea, te transformas en una persona efectiva al seleccionar qué tienes que hacer. No sos de las personas que salen en la mañana y dicen voy a los chinos. Nosotros tenemos los chinos acá cerca. Voy a los chinos, pero llego a la esquina y se me aparece un gatito y me distrae y me llevo para otro lado. Y cuando volví dije, ¿pero a dónde iba yo? Bueno, cuando nosotros conocemos el propósito de nuestra vida, sabemos que nuestra vida está enfocada en algo interesante, algo importante, que es lo que Dios ha puesto en nosotros. Todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía, la dirigimos hacia lo que realmente es importante. Si yo no debo estar con ciertas personas, no debo estar en cierto lugar, porque eso no me ayuda al propósito de que Dios me ha puesto, porque cuando yo tengo el propósito, estoy enfocado en mi vida, sé que voy a estudiar una carrera, porque sé que eso va a ayudar al propósito por el cual Dios me ha mandado a esta tierra. Es natural que las cosas sin importancia, amados, nos distraigan y perdemos días enteros de nuestra vida cuando nosotros no conocemos el propósito. Todo hacemos y de todo lo que hacemos, mucho de lo que hacemos, la verdad es que no está enfocado en el propósito por el cual Dios nos trajo. Entonces la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 17, no seas insensato, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Qué tremendo. Hoy hablábamos con mi esposa en la mañana en el devocional y decíamos, qué tremendo este Pablo, ¿no? Porque esa es una carta que escribió Pablo a los Éfesos. Y tuvo que decirle esto, no sean insensatos. Si no entiendan, o sea, si no conozcan cuál es el propósito, cuál es la voluntad del Señor sobre su vida. Los hombres que han causado un impacto en la historia, los hombres y las mujeres que han causado un impacto en la historia, han sido personas con un enfoque bien definido. Tenían enfocada su vida.
Y el apóstol Pablo es un ejemplo claro. Cuando él le dice en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13, él les dijo lo siguiente, mire, una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Y él fue un ejemplo. Y además dijo él que aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, mantengámonos enfocados en la meta. ¿Cuál es tu propósito, amado? Porque si conoces tu propósito, tu vida va a ser enfocada. Digo, ¿qué tendré que estudiar? Y puedo estudiar abogacía, puedo estudiar doctorado, puedo estudiar enfermería, puedo aprender a hacer eso. ¿Es eso lo que Dios te dice que es tu propósito? ¿Ese es el propósito? ¿Te va a ayudar en el propósito? Porque cuando nosotros conocemos el propósito, enfocamos nuestra vida y todo lo que hacemos tiene que ver con eso, con el propósito, y no perdemos tiempo, sino que somos efectivos en las cosas que estamos haciendo. Por eso es que muchas veces nosotros vemos también personas que están patinando siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar. Nunca los vemos avanzar. ¿Por qué? Sencillamente porque ellos seguramente no conocen y no saben cómo enfocar su vida y qué es lo mejor para ellos para que puedan dirigir todo su esfuerzo y su energía a lo que realmente es importante. Cuarto, debemos conocer el propósito porque el propósito estimula nuestra vida. Cuando tenemos el propósito, siempre va a producir entusiasmo. Lo hablaba los otros días, les decía a ustedes cuando el ejemplo ese, ¿no? Mío, de ir a Neuquén a buscar esa Biblia. Y lo hice con entusiasmo. Ahora, cuando tenemos el propósito, siempre va a producir entusiasmo. Alguna vez me preguntaba y me decía, pero pastor, ¿cómo me doy cuenta que estoy en el propósito? ¿Cómo me doy cuenta de que realmente ese es el propósito? Porque estás entusiasmado. Porque no te pesa lo que estás haciendo, porque estás entusiasmado. Encontrar el propósito va a estimular nuestra vida. Ahora, por el contrario, cuando no hay propósito, el entusiasmo se va a disipar de tu vida. Te vas a aburrir. Te vas a aburrir. Sin embargo, ni por más pesado que sea lo que vas y lo que tienes que hacer, cuando tienes propósito, estás entusiasmado. Y uno dice, pero wow, ¿cómo puede ser que, no sé, a ver, que estudie tantos libros y está entusiasmado con eso? Porque ese es su propósito y te estimula, el propósito te estimula. El solo hecho de saber que tengo que levantarme se convierte en una tarea ardua y pesada cuando yo no tengo un propósito. ¿Le ha pasado a usted que en algún momento dice, mi trabajo me estimula? ¿Está? Me levanto temprano, con ganas. Yo sé que a todos ustedes les pasa, ¿no? Que se levantan cantando, gloria a Dios, porque tengo el trabajo, me estoy levantando a las 6 de la mañana, gloria a Dios. Yo sé que ustedes cantan cuando se van a trabajar. El levantarme se convierte en una tarea liviana, no una tarea pesada, no. Cuando estamos orando a las 6 de la mañana, ¿estás estimulado? O decía, yo otra vez este pastor a las 6 de la mañana, día lunes y día el viernes. ¿No sabe que tengo que dormir un poquito más? Bueno, cuando nosotros no conocemos el propósito de Dios, el levantarnos, aún el levantarnos, es una cosa ardua y pesada. Si no estamos estimulados, literalmente perdemos días que podríamos aprovechar para avanzar. Cuando no estamos estimulados, literalmente perdemos días que podríamos aprovechar para avanzar. Sin embargo, dejamos que el tiempo nos consuma, demostrando el poco entusiasmo que tenemos, dejando que pasen las horas, que pasen los días, las semanas y los meses. Ahora,
El problema es que luego ya es tarde, porque no estuvimos estimulados. Cuando nosotros conocemos el propósito de Dios, el propósito va a estimular tu vida. Para nosotros, como sus pastores, nosotros estamos estimulados con lo que Dios nos llamó a hacer. Para nosotros no es una carga el atenderlos a ustedes. ¿Por qué? Porque nos estimula el propósito que Dios trajo sobre nuestras vidas para poder pastorearles. Aunque algunas veces, bueno, hay excepciones, ¿no? Pero bien, pero estamos estimulados en nuestro pastorado, sencillamente porque ese es nuestro propósito. Necesitamos tener gente y Dios necesita tener personas, hijos de Él, que estén estimulados en lo que Dios les mandó a hacer. Y quinto, último, hermanos amados, para prepararnos para la eternidad debemos conocer el propósito. A ver, un día de esto Dios nos va a llamar a su presencia. Va a decir, Isaac, te necesito acá. Muchas personas, muchos cristianos, lamento decir, que perdemos el tiempo en la tierra creando un legado duradero. ¿A qué me refiero? Y me voy a esforzar para comprarme un auto, una casa, las mansiones, la empresa, un doctorado. Quiero sacar todos los doctorados del mundo, viajar por el mundo. Muchas personas hacen eso y pierden el tiempo en la tierra. Porque nosotros no somos de esta tierra. Dice la palabra de Dios que nosotros somos peregrinos en esta tierra. ¿Por qué peregrino? Porque vivimos 70, 80, 90 años, hoy se ha alargado los años sobre esta tierra, y creemos que pasamos por esta tierra y bueno, todo el sentido está ahí. ¿Y saben que no? Porque son 80, 90 años que Dios nos permite vivir en esta tierra, pero tenemos después de que somos llamados a su presencia una eternidad. Muchos quieren que se les recuerde después de la muerte, pero al final lo más importante no es lo que otros puedan llegar a decir, sino lo que Dios diga. Entendamos esto. No es lo que otros puedan llegar a decir, sí, dejó tal cosa, qué grande fue el hombre este, espectacular lo que hizo, qué sé yo, no sé. Hay tantos científicos, en el año de 1901 al 2000 vivieron los hombres más prodigiosos que en 100 años, en menos de 100 años, descubrieron cosas que en los 1900 años anteriores no había sido descubiertas. Y casi la gran mayoría eran cristianos, científicos cristianos como Isaac Newton. No es lo más importante lo que diga la gente, sino lo que diga Dios de ti. Vivir solo para dejar un legado terrenal es una meta que revela poca visión en nosotros. Por eso la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de Dios así. Decía Dios. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios. Vamos a empezar dentro de muy poco, después del libro de Génesis, vamos a estudiar el tribunal de Cristo y el gran trono blanco, y nos vamos a dar cuenta de que en definitiva todo va a terminar ahí. Entonces, tenemos que prepararnos para la eternidad, porque cuando nosotros nos preparamos para la eternidad, sabemos cuál es el propósito por el cual estuvimos estos 40, 50, 60, 70, 80 años de vida, 90 años de vida. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para ti? Y Dios nos va a plantear dos preguntas decisivas. Primero, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Lo único que tendrá relevancia es si aceptaste lo que hizo Cristo por vos y si aprendiste a amarlo y a confiar en Él. Lo primero que nos va a preguntar. Y la segunda pregunta que Dios nos va a hacer, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida?
¿Qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con los talentos, con las oportunidades, con el dinamismo, con las relaciones y recursos que Dios te dio? ¿Lo usaste todo para vos o lo usaste a fin de cumplir los propósitos para los que Dios te creó? Vivir con un propósito, amado, es el camino a la paz. Y damos gracias a Dios, damos muchas gracias a Dios, porque entendemos de que Dios nos ha dotado a nosotros, a cada uno de ustedes, aún el color de piel de ustedes y el color de piel mía, tiene un propósito. El que tenga cabello oscuro o cabello claro es un propósito de Dios. Porque Dios nos ha dotado a nosotros de dones, talentos y cosas que Él quiere ocupar y Él quiere que nosotros lo pongamos a disposición de Él. Gracias a Dios estamos enteritos. Yo quiero terminar esta enseñanza con compartir con ustedes la vida y la palabra de un hombre que no nació como nosotros, pero sin embargo encontró el propósito. Y yo quiero que ustedes lo puedan escuchar, porque creo que hoy tiene algo que decirnos en relación a este tema del propósito. Dios no necesita darme brazos y piernas. ¿O sí? No. ¿Promete que me dará brazos y piernas en el cielo? Sí. ¿Le importa al diablo si tengo o no brazos y piernas? No. Todo lo que quiere es que el gozo me sea quitado y mi enfoque esté distraído. Y hay tantas cosas en esta vida que hacen que nos distraigamos. Y hacemos todas estas cosas, giramos todos estos platos al mismo tiempo, que ni siquiera escuchamos los siguientes pasos en esa carrera que Dios tiene para nosotros. Y a veces nos perdemos cosas, a veces cuestionamos cosas, a veces no estamos buscando la voluntad perfecta de Dios en cada etapa de nuestras vidas. La gente que no conoce a Jesucristo y viven sus vidas, saben, siento pena por ellos. Porque o ellos piensan que existen por el simple hecho de existir, y 90 años para mí no es suficiente. Yo quiero vivir por billones y billones y billones de años. La forma en que Dios nos creó, en nuestra alma y en nuestro espíritu, sabemos que hay algo más que solamente 90 años. Sabemos que tiene que haber un propósito. Pero para que podamos vivir conforme a ese propósito, primero tenemos que buscarlo. Y para poder buscarlo, tienes que empezar a creer en algo que aún no has visto. Eso es fe. La fe es tener certeza completa en el corazón. Y algunas veces el miedo va a discapacitarte. El miedo, la verdad es que no necesitas brazos y piernas en tu vida, pero necesitas paz, necesitas propósito. Y algunas personas están tan incapacitadas por el miedo que nunca empiezan a correr. Y Dios dice, ve. Ve y no peques más. Ve y dile al mundo que Jesús vive. Ve. Ve por todo lo que tengo para ti. Ve a los lugares que voy a enviarte. Ve. Quiero que vayas. Si estás dispuesto a ir, entonces verás que Dios es capaz. No se trata de mí, no se trata de mi habilidad, no se trata de nada de eso. Se trata de Jesús. No se trata de lo que tienes o de lo que no tienes, o deseas tener o deseas no haber tenido. Todo se trata de Jesús. No importa dónde estés en tu vida, ahora mismo, si le pides a Dios que perdone tu pecado y te arrepientes de tu pecado, Dios vendrá a tu vida, perdonará tu pecado, recibirás su vida, sus bendiciones, su vida eterna y su vida. Recibirás su plan para tu vida. No mi plan, yo no quiero mi plan. Algunas veces debemos ver más allá de nosotros y darnos cuenta de que Dios en realidad tiene un mejor plan. Yo le sugiero un plan a Dios y algunas veces Él ni siquiera dice nada. Pero debemos entender que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y sus pensamientos más altos que los nuestros. Y mostré ese video para hacer un resumen de mi testimonio. Y quiero que sepas en tu vida, yo no sé lo que estás atravesando, pero Dios lo sabe. Y para aquellos de ustedes que todavía no creen en Jesús, tal vez crees que puedes ir libremente al cielo. La Biblia dice que eso no es verdad. La Biblia dice que hay una sola cura para la muerte y esa es la resurrección.
Nadie más resucitó de entre los muertos. No solamente se resucitó a sí mismo de entre los muertos, Jesús como Señor, Dios hecho carne, sino que también resucitó a otros. Eso es maravilloso. Y si yo creo que estoy siguiendo y que estoy en el poder de la persona que dijo que era Dios, que era perfecto, quien murió por mis pecados y se levantó de la tumba y dijo que si yo creo en Él, Él también me resucitaría. Oigan, brazos y piernas o no, por 90 años comparados con la eternidad, voy a correr la carrera que Dios tiene para mí, con o sin brazos y piernas, con o sin cáncer, con o sin lo que quieras decir al final de eso. Si tengo a Jesús, tengo todo lo que necesito. Ahora sí. ¿Qué necesitamos para cumplir con el propósito de Dios? ¿Qué es lo que nos está deteniendo para poder conocer el propósito de Dios? Si en algo tendríamos que abocar nuestra vida, hermanos amados, es en ocupar tiempo para conocer el propósito de Dios para nosotros. Que ya no es tiempo de no saber el propósito, es tiempo de conocer el propósito para nosotros. Porque no hay nada más importante que cumplir el propósito y para presentarnos delante de Dios y que Él nos pregunte qué es lo que hicimos con lo que Él nos mandó a hacer. Mi propósito, el de mi esposa, no es el propósito de ustedes, pero el de ustedes no es el de nosotros tampoco. Creo que Dios en este tiempo está llamando y apresurando y nos está apretando para que definitivamente dejemos de estar donde estamos y empecemos a estar donde tenemos que estar. Y hacer lo que tenemos que hacer porque debemos hacer lo que tenemos que hacer. Yo quiero pedirles de que sencillamente podamos orar al Señor y poder decirle, Señor, no conozco el propósito y he perdido tiempo en mi vida. Y si lo conoce, esforzarse mucho más para que ese propósito se cumpla en su totalidad. Vamos a cerrar nuestros ojos y oramos al Señor. Este es un tiempo entre usted y Él también. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó. Esta noche, Señor, queremos humildemente presentarnos delante de ti para pedirte ayuda. Tú estás preocupado, Señor, que hemos estado perdiendo nuestra vida y la hemos estado malgastando en cosas que no son duraderas, que no tienen propósito eterno. Que hemos buscado pretexto, Señor, no hemos sido... Señor, personas que nos esforcemos en conocer el propósito. Señor, y qué grande que es saber que cuando encontramos el propósito, encontramos la vida.
encontramos la paz. Y ya no nos pesa, Señor, lo que estamos haciendo porque estamos en tu propósito. Señor, es una alegría poder cumplir con ello. No podemos separarnos de ese propósito y somos efectivos en el trabajo que hacemos. Señor, la vida pasa tan rápido que, Señor, no nos damos cuenta. Y, Señor, el gran problema es que junto con no darnos cuenta de que la vida está pasando tan rápido, Señor, no hemos hecho lo que hemos tenido que hacer durante todos estos años que han pasado. Señor, algunos de mis hermanos tienen 30, 34, 36, 40, Señor, distintas edades. Pero, Señor, necesitamos pedirte en esta noche que, Señor, todo lo que ha pasado, Señor, y no haya sido hecho dentro del propósito, Señor, tú puedas ayudarles, Espíritu Santo, a reconocer cuál es el propósito de la vida, Señor, que ellos tienen que vivir. Porque cuando eso suceda, Señor, el Evangelio del Señor Jesucristo, presentar a Cristo como el Salvador, Señor, se va a presentar aún sin hablar, porque estamos dentro de tu propósito. Señor, gracias te damos, te pedimos en esta noche de que tú nos guíes al propósito, para que estos 5 puntos que hemos en esta noche contemplado y estudiado, Señor, se puedan producir en nuestras vidas y seamos personas totalmente distintas a las que probablemente hoy somos. Ayúdanos a perfeccionarnos en el propósito y no pensar, Señor, en la vida terrenal, porque de aquí nada nos llevamos. Todo queda acá, Señor. Todo queda acá. Y lo van a disfrutar otros. Ni siquiera nosotros, Señor. Pero, Padre, cuando nos presentemos delante de ti, queremos decirte, Padre, aquí están mis obras, que las he realizado porque conocí a tiempo el propósito por el cual me permitiste vivir todos esos años en esa tierra. Señor, que así sea, para que podamos avanzar en este tiempo en el cual estamos esperando el avivamiento tuyo, Señor. Este gran avivamiento que vas a derramar sobre esta tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú algo estás haciendo en el corazón de mis hermanos y hermanas. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados. Amén. Amén. Qué hermosa palabra la de hoy. Y nos dejó tarea el Señor, a empezar a buscar el sentido de la vida. Es como un déjà vu. Hace un tiempo atrás el Señor nos había hablado sobre nuestros dones. Yo reconozco que dejé de buscarlo, dejé de pedirle al Señor que me muestre cuál es mi don. Y a veces, bueno, escuchar nuevamente esto. Porque una vez que encontramos sentido a la vida, le encontramos todo lo que viene con ella. Amén. Vamos a ofrendar. Vamos a darle al Señor lo que es de Él. Gustavo, si querés orar por las ofrendas. Señor, en esta noche te queremos dar gracias por permitirnos estar reunidos en comunión con nuestros hermanos, Señor. Te queremos dar gracias por darnos la oportunidad de haber escuchado y entendido el mensaje, Señor, para poder entender que tenemos un propósito hoy y que lo queremos buscar, Señor. Señor, en esta noche quiero
darte gracias, Señor, por todos los recursos que hoy tenemos, Señor, que sabemos que provienen de ti, Amén. de tu mano, Señor. Y es por eso que hoy queremos compartir contigo y con tu obra, Señor, esta ofrenda que nace de nuestro corazón humilde y sincero, Señor, el cual sabemos que tú la multiplicarás, Señor, porque tú has sido fiel y serás fiel siempre con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que a aquel hermano que hoy no pueda ofrendar, Señor, le des los recursos y lo que necesite para darle la paz y tranquilidad que necesita su corazón para en otra oportunidad poder ofrendar, Señor, y multiplicarla, como has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo, Señor. Amén, Amén. y amén. Amén. Los avisos son los de siempre. Lunes y viernes, 6 de la mañana, oración. Mañana, 6:30, reunión de mujeres. Martes, 8:30 mañana. los chicos con Isaac. ¿Cómo? 20:30 mañana también oración en la plataforma, recuerden. Correcto, el grupo de los 300. Estaría bueno que nos hagamos un tiempito para estar ahí, no solo orando, sino también respaldando a nuestros pastores, sabiendo, no sé, yo por ahí si hay alguien, ponga la plataforma, aunque sea para escucharlos, que sepan nuestros pastores que estamos ahí apoyándolos. Amén. ¿Qué? Miércoles el altar familiar, jueves los hombres y viernes oración 6 de la mañana y el estudio de Génesis 8:30. Sábado nada y domingo la reunión como todos los domingos. ¿Algo más, pastor? No, creo que no. Mañana ayunamos al frente 1 también, el que estén en frente 1. Por favor, si se anotaron en un frente, es también para poder también respaldar el trabajo que estamos haciendo a las 5:30 de la tarde. Esta semana va a ser en la plaza, pero necesitamos que no solamente oren, sino que también nos respalden con su presencia, de acuerdo al frente en donde están inscritos. Amén. Amén. ¿Hay alguna alabanza, pastor, para despedirnos? ¿O la terminamos acá? Ah, sí, hay. ¿No? Sí, hay. No le iba a poner. No, está bien. Ya le decíamos a Andrés que se pusiera a cantar. Ah, No también. le pedimos a los coristas, a Carlita, a Andrés, que se pongan ahí, Improvisa. que improvisen. A ver, chicos, abran sus micrófonos y canten, los queremos escuchar. Carla, Andrés. Nadie. Andrea aparece. Dale, esa, Carlita, vamos. Extrañamos tu voz, Carla. Andrés salió del grupo. Muy bien. Algún día lo vamos a hacer en vivo, así con la guitarra. El miércoles nosotros tuvimos un altar familiar, echamos el techo, lo tiramos abajo cantando. Porque nos juntamos y bueno, la verdad que fue muy bueno, porque bueno, usamos la guitarra y fue muy, muy lindo ese tiempo que pudimos compartir. Así que bueno, muy bien. Muy bien. ¿Cantamos? Ni idea. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración.
de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 en tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres. Están todos despedidos, se saludan, se abrazan. Y Diego ya no se abrazan más porque se abrazaron todos. DJ que flotando en el aire, DJ. Chao Isaac, Carlita, Dios les bendiga. Bendiciones. Chao. Perdón. Una canción linda que puso, viste, así movida y la corta. Perdón. DJ, no sé. Tenemos que volver al vivo, no hay otro. Hay que volver con Carlita, con Andrés. Para que tengas una linda semana, muy bendecida. Muchas gracias. Abrazo grande. Bendiciones. Chao, Silvi. Bendiciones, Adiós, Mari. adiós. No te quedes dormida. Bendiciones. Chao. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Chao. Chao, Simón. Las 11. Chao, Flor. Chao, Diego. Chao. Bendiciones. Cuídense. No me corte, que quiero hablar con ustedes. Bueno. Vale. Todos. Esperen que se vayan todos. Epa. Chao, Juli. Chao, Juli. Juli. Ah. Bueno. Nos vemos, pastores, a las 11 de la mañana.
A las 6. 11, ¿o no, pastora? Chao, papito. A las Nos 11. vemos, dice. nos vemos a las A las 11. 11. ¿Qué te pasa? A las 11. A las 12. Pastor, Dígame. la pastora no se va a ir, así que bueno. Obvio Ah. que no. Por ¿Qué supuesto. pasó? Nada, mentira. Quédese. ¿Sabes qué? Que mientras hoy estábamos adorando y cuando estábamos orando, ¿sabes lo que no hemos hecho hace tiempo? Hacer un ayuno por nuestro ministerio, por nuestra iglesia. Hace tiempo que no ayunamos nosotros como iglesia. Si bien lo estamos haciendo con el grupo de los 300, pero nosotros como congregación hace tiempo que no estamos en esa unidad juntos. Sí. Y yo creo que estaría bueno. Yo estaba hoy, mientras oraba, se me vino eso. No sé si lo mandó el Espíritu Santo. Está bien. Está bien. Está muy bien. Que nos hace... ¿Se acuerda que hubo unas épocas que ayunábamos mucho como iglesia, como... porque yo creo que a nosotros también nos falta eso. Si bien somos una iglesia fuerte, pero yo creo que en ese sentido la hemos descuidado este año, por todo lo que ha pasado, obviamente. Pero ayunar por ustedes mismos también, por el tema del respaldo, lo vemos los días lunes a las 8:30, somos pocos y a veces necesitamos como volver a esa unidad, que si bien la tenemos, pero estaría bueno reforzarla. Y ayunar por nuestra iglesia, por ustedes, por nosotros, por el cuerpo, digamos. Es mi inquietud. Está bien. Está bien. Bien recibida. Bueno, está bien. Se entiende. Vamos a programar un ayuno por ahí el fin de semana o el viernes, sábados o una cosa así. Vamos a orar, Señor, ahora en qué momento vamos a hacerlo. Dale. Bueno, gracias por comentarlo. Gracias. No, de nada, pastor. Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 6. Dale, Nos vemos a las 6, con una rica media luna. Bueno, pero ahora me estoy levantando temprano con gozo en mi corazón, porque toda semana me levanté temprano a cocinar. Y con una alegría Mirá vos. que cuando iba al kiosco salía 5 minutos. Está en el propósito. Yo creo que voy por bien. Bien. Amén, creo que sí. Muy bien. Amén. Muy bien. Chao, pastores, Dios los bendiga. Gracias, igualmente, Gracias, Ceci. corazón. Un abrazo, gracias. Gracias. La próxima